Si quizás hubiéramos planeado las series que estamos dando, hubiéramos tomado por orden los sucesos de los eventos de la salvación, lo que se conoce como el orden de la salvación o el ordo salutis. Quiere decir cómo es la obra de Dios, cuál es el trabajo de Dios, lo que Él ha hecho para la salvación, y en su aspecto subjetivo, lo que respecta a esa aplicación de la obra del Señor, pues hubiéramos tenido que empezar por el llamamiento eficaz, seguido por la regeneración, seguido por la conversión o arrepentimiento y fe, seguido por la justificación. Pero como se ha dado cuenta, dimos un tema de la fe y luego la conversión y cosas así hemos hecho, pero no lo teníamos planeado así. Hoy quiero empezar una serie acerca de la justificación por medio de la fe. La justificación mediante la fe o la justificación por fe. La doctrina de la justificación por la sola fe es una de las doctrinas más profundas e iluminadoras que responden a la pregunta de Job 25, 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre, es decir, el hombre y sus hijos, también gusanos. Y en Miqueas 6, 6 y 7 se dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Jehová con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros para el sacrificio, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El tema de la justificación responde a estas preguntas. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo Dios puede tomar a un hombre pecador y considerarlo un hombre justo? ¿De qué se agrada el Señor? Usando las palabras más, una hipérbole, ¿no? ¿Qué tanto le puedo traer al Señor para que Él borre mi pecado? ¿Qué tanto? ¿10,000 carneros? ¿Cuántos litros de aceite le tendré que traer en sacrificio para que Él quite mi rebelión? O quizás no reciba nada de eso y tenga yo que darle mis propios hijos a quemarlos en sacrificio para que Él me mire y me considere una persona justa. ¿Qué tanto deberíamos traer? ¿Cómo el hombre puede ser visto por Dios como un justo? ¿Cómo puede un ser humano concebido y nacido en pecado, siendo pecador por naturaleza y pecando por consecuencia, ser visto como una persona justa delante de la terrible e inflexible justicia divina? Siempre uso ese término porque quiero sembrarlo en su corazón para siempre. Siempre piense en la justicia de Dios como la justicia inflexible de Dios. Yo entiendo, hermanos, que nos toca luchar con el sentido de justicia que hoy tenemos. Hoy la justicia no es inflexible. Se hacen arreglos para flexibilizar la justicia. Y entonces el resultado ya no es justicia.
Pero en el caso de Dios, su justicia es inflexible. Quiere decir que lo que es, y nunca se moverá. Ni se ha movido, ni se mueve, ni se moverá. Lo que Dios dijo que es justo, es justo. Lo que Dios dijo que es injusto, es injusto. Y usted puede reclamar, usted puede hacer concesiones mentales, reclamar a Dios, vivir como si eso no existiera, pero lo que Dios dice que es justo, es justo. Por eso es inflexible. Entonces piense, ¿cómo un Dios que es inflexiblemente justo podrá ver como justa a una persona pecadora? ¿Cómo? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre que no solo por creación tiene una distancia infinita entre él y su Creador, sino por causa de su pecado, podrá ser considerado un sujeto apropiado para ser reconciliado con Dios y salvo eternamente? Las respuestas, amigos y hermanos, han sido variadas. Sea que las del hombre que presiente que un Dios existe y que su conciencia le da una solución. Piensa en el hombre que no sabe de la Biblia, que no sabe del Dios verdadero. Y cuando su conciencia le presiona a considerar cómo ser hallado justo delante de Dios, su conciencia le sugiere varias cosas. Pero también hay respuestas de quienes tienen algún conocimiento del verdadero Dios por las Escrituras. Y aunque las respuestas puedan variar en la forma externa, el hombre por su pecado intuye que puede ser ese tipo de persona agradable a Dios, justa ante Dios, e intuye que él tiene lo necesario en su corazón, en su alma, para ser considerado por Dios como una persona justa, agradable, un sujeto apropiado para ser reconciliado con Dios eternamente. Como intuye que puede ser ese tipo de persona agradable a Dios, intuye que su obediencia a las leyes, aun las leyes que Dios puso, Dios se las aceptará y le dará salvación como una recompensa, o al menos por haber cooperado de cierta manera, enseñándoles mucha gente a estas personas cosas como: mira, Dios ya ha hecho su parte para hacerte una persona justa, ahora le toca al hombre hacer la suya. Y en ese sistema cooperativo, el hombre puede prepararse para recibir la gracia y cooperar con la gracia, de manera que en ese sistema de cooperación Dios considera al hombre justo y digno de salvación. Haga el ejercicio. Pregúntele a una persona: ¿cómo usted, siendo pecador, cómo usted piensa que Dios lo va a mirar como una persona justa? Y escuche las respuestas, de las más ingenuas, complejas. Pero en el fondo el hombre piensa que él puede, que él tiene en su carácter el recurso necesario para serle agradable a Dios y ser considerado como una persona justa, un sujeto apto para ser reconciliado con Dios. No importa la forma que esto tenga, si él cree que puede hacerlo todo, o si es una persona que cree que puede hacer una parte, no importa, en el corazón del hombre está esto. Quizás uno de los escollos que debemos advertir en el tratamiento de este tema es, como afirma un autor, es el hecho, hermanos, de que con este tema vamos a estar tratando el lado doctrinal de la verdad más que el asunto práctico.
Yo entiendo, hermanos, que nos favorecen a veces mucho más los temas prácticos. Cuando usted puede como que decir, bueno, ya sé qué hacer o cosas así. Pero hermanos, este es un asunto que nos toca entender, aunque eminentemente sea un tema doctrinal. Tiene que ver más con el aspecto judicial que con el experimental. No es que la doctrina sea impracticable, no, pues toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Sin embargo, como es común en la mayor parte del Nuevo Testamento, antes de que la Escritura nos diga, hagan esto, la Escritura nos dice, deben aprender esto. Deben aprender. Usted mira las epístolas, la mayoría tiene una parte primera que es doctrinal. Y luego dice, así que, después de eso. Lo que pasa, hermanos, es que los creyentes no podemos volvernos en activistas religiosos. Eso quiere decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar, santificarme, guardar el día del Señor. ¿Qué hay que hacer? Póngame, momento. Porque si usted tiene una práctica que no se levanta sobre un fundamento doctrinal, temo decir que esa es una de las mejores maneras de ser hipócrita. Porque usted hace y no entiende. Ahora, tampoco crea que te toca entender todo para practicar. Pero usted debe tener un buen motivo, porque en la vida de Dios el motivo lo es todo. El motivo lo es todo. Y se me hace que por no entender esto, muchos creyentes quieren santificarse como un medio de justicia para con Dios. Santificarse es bueno, querer santificarse es bueno, pero el motivo, querer ser agradables o aceptados por Dios sobre la base de su santificación es un completo error. Ese es el sistema católico romano, si no sabe. Por eso le digo que usted debe saber qué debe hacer, pero primero, ¿cuál es el fundamento doctrinal? Entonces debemos tener paciencia, hermanos, tenga paciencia al entender estas cosas, ánimo para entender el fundamento de cualquier práctica cristiana, pues cual sea nuestro entendimiento de las bases, así será la consistencia de nuestra práctica. No siempre la Biblia va a concluir, ve y haz. Aquí mayormente la Biblia nos va a decir, aprende y cree. Porque es importante, necesario, indispensable reconocer, entender y creer en la doctrina de la justificación por la fe, tal y como lo presentan las Escrituras. Daremos dos respuestas de por qué es importante, necesario, indispensable reconocer y entender y creer en la doctrina de la justificación por la fe, tal como lo presenta la Biblia. Primera respuesta, por el peligro de los muchos errores acerca de este tema. Y lo segundo, por lo que esta doctrina nos revela del verdadero Dios. Lo primero, porque es importante, hermanos, porque es necesario reconocer esta doctrina, entenderla y creerla, como lo presenta la Biblia, por el peligro de los muchos errores acerca de este tema. Mira, un autor dice que un error en este asunto, eso lo dice Thomas Watson, un error en este asunto de la justificación es peligroso como lo es un defecto en los cimientos. La justificación por Cristo es un manantial de agua viva, de manera que es condenable que el veneno de la doctrina corrupta se arroje a ese manantial. Dice este autor que era un dicho de Lutero, que después de su muerte la doctrina de la justificación sería corrompida, y como si fuera profeta. Así ocurrió. Hasta aquí la cita. Si la justificación por la fe nos enseña cómo un hombre pecador puede ser tenido como justo y ser salvo, errar aquí equivale a que un hombre se le dé un mapa corrupto. No llegará al lugar deseado,
Mire lo que está en juego. ¿Cómo un hombre pecador puede ser tenido como justo y ser salvo? Y si la respuesta es errada, si un hombre apoya su vida en un sistema de salvación corrupto, pensar que haciendo tal o cual cosa, al morir será salvo, fiarse completamente en la instrucción de un mapa engañoso, confiar que el Señor está agradado de usted y tener esperanzas al morir y luego que todo resulte en vano. Les recuerdo que no creemos en la salvación por la buena intención. Creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe. La buena intención no salva a nadie y no ha salvado a nadie nunca. Y una persona puede llegar al cielo, pero es que a mí me enseñaron esto y yo lo creí sinceramente. ¿Y cuál es su punto? Se perdió. Se perdió. Es necesario entender esto, es muy peligroso no entenderlo. Porque lo que está en juego es en qué usted apoya su vida ahora. Porque al morir, eso será evidente en qué apoyó su vida. Usted no es salvo por creer mayoritariamente en el Evangelio, ni por creer una versión lo más cercana al Evangelio, sino por creer en el Evangelio, como está escrito. Conoce un transportador, ¿verdad? Un transportador, lo que le piden a los niños, que ellos dicen no me sirve para nada. No, y sí, posiblemente si va a dormir a la clase, pues no le sirve para absolutamente nada. Pero si en un mapa, yo tengo un mapa, y en mi transportador, ¿verdad? Desde mi punto de partida, me desvío un grado. Un grado. Es un grado al comienzo, pero nunca es un grado cuando usted siga el camino. ¿Le da sentido? ¿Le da sentido? En el mapa, al comienzo es un grado, pero siga la línea de ese grado que se desvía, sígala. A ver cuánto se desvía en el destino final. No podemos permitir ni un error en la doctrina de la justificación por la fe. Un error es un grado. Un error es un grado. Note en primera medida el peligro, le voy a colocar algunos ejemplos de los muchos errores acerca de este tema. En primera medida, mire el peligro de los creyentes en la iglesia de Galacia, lo que leímos en Gálatas 5. Pablo les escribe en el capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ciertamente es una solemne exhortación de la mayor importancia, pues intentar otro camino de justificación es negar la gracia. Antes de proseguir la explicación, quiero quitarle el tropiezo principal de este texto. ¿En qué tropezó? Si usted ha estado buen tiempo en Iglesia Reformada, ¿en qué tropezó al leer en este texto? ¿En qué tropieza? Como que usted dice, ay, tan bueno que íbamos y ahí como que se pegó contra el vidrio. ¿En qué? Muy bien. ¿Leyó usted? Si usted no se asombró de algo, creo que toca discipulado. Discipulado básico, sí. De cartillita y de colorear. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Entendió esa expresión? ¿Por qué es rara esa expresión? Porque ¿qué creemos nosotros? En la perseverancia de los santos, que nadie, ningún creyente verdadero, un elegido por Dios, nunca caerá definitivamente de la gracia salvadora.
Pero ¿por qué el apóstol habla así? Ciertamente es una exhortación. ¿Está afirmando el apóstol que una persona en la gracia salvadora puede caer de ella? Es una conclusión aparente, pero no es la correcta. Este texto debe ser entendido analizando las dos cláusulas que la componen. Hagamos un breve análisis de las dos cláusulas que componen este versículo, cuya relación, la relación que hay entre estas dos cláusulas, es el de la dependencia que existe entre el efecto y su causa. Algo aquí provoca algo. Una frase aquí da pie para la otra. El hacer algo en una cláusula resulta en un efecto en la otra cláusula. ¿Ya las pudo discernir? ¿Cuáles son las dos cláusulas que la componen? Hermano, para mí es mejor que usted mire su Biblia. Su Biblia. La causa afirma que los que por la ley se justifican tienen un resultado, que han caído de la gracia. ¿Sí? ¿Le da sentido? La causa, los que por la ley se justifican, el resultado, han caído de la gracia. Entonces, analizando estas dos cláusulas, le pregunto, ¿es bíblicamente posible que la primera cláusula sea verdad? ¿Cuál es la primera cláusula? Justificarse por la ley. Yo le pregunto, ¿es eso posible? Ah, ¿quién dijo sí? ¿Qué judío dijo sí? ¿Qué habitante del antiguo pacto que se perdió entre la ley ceremonial pensó que puede hacer una obra suficiente para ser justificado delante de Dios? Entienda el texto. Los que por la ley os justificáis, ¿es eso posible, sí o no? Nunca es posible, porque Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y entonces, volviendo a Gálatas, los que por la ley os justificáis, esa cláusula no es bíblicamente posible. ¿Por qué entonces la segunda cláusula sí lo sería? ¿Entiende el argumento? Si los que por la ley os justificáis, la causa, el resultado, de la gracia habéis caído. Si la primera cláusula, los que por la ley os justificáis, no es bíblicamente posible, ¿por qué sí sería posible el resultado? Analice, hermano, este asunto. Si la primera cláusula no es efectivamente cierta, ¿por qué la segunda, que sería el resultado, sí sería cierta? Si lo primero no se puede, su resultado tampoco se puede. Considere este ejemplo infantil. Yo le digo, a veces hablamos así, una cosa que yo nunca haría por ningún motivo. Pero hablamos a veces así. Yo iré allí cuando llueva para arriba. Bueno, pero se le va a colocar esta mejor. Cuando llueva para arriba, me mojaré los pies. ¿Le da sentido esa frase? Hermanos, piense. Cuando llueva para arriba, me mojaré los pies. O sea que si llueve para arriba, ¿qué me mojo? Pues los pies, hermano. ¿Qué quiere que me moje? Pues los pies. Si llueve para arriba, ¿cuál será el resultado? Mojarme los pies. Es una frase que da sentido. Es decir, me da sentido que si llueve de abajo para arriba, me moje los pies. Pero le pregunto, ¿la primera parte de mi cláusula es verdad? ¿Es posible? ¿Y por qué pensar que la segunda entonces sí se llevará a cabo? Aunque la frase sea lógica en el sentido de lo hipotético, si llueve para arriba, me mojo los pies, ¿sí ve? O sea, da lógica si eso fuera cierto. Pero desvirtuada la primera parte, usted me dirá, sí, todo eso es verdad, pero nunca llueve para arriba, entonces la segunda, ¿me mojaré los pies? No, no bajo esa condición, ¿me hago entender? Usted preguntará, entonces, ¿por qué el apóstol habla así? ¿Por qué no habló más claro?
Hermanos, el apóstol con estas frases nos está mostrando una exhortación a través de un imposible. Una exhortación a través de mostrarnos un imposible. Una exhortación que debe ser entendida como que aquellos que conocieron al Señor Jesús y creyendo en Él para su salvación, ahora ¿sabe qué estaban haciendo? Mira, ellos se les predicó el Evangelio y dijeron, hermano, ustedes deben creer en Cristo, sus obras nada son. Oh, sí, creemos. Y por un tiempo vivieron como creyendo en Cristo. Ahora alguien vino y les dijo, sí, no, creer en Cristo es lo que tienen que hacer. Y sin embargo, ustedes han olvidado algo. Deben circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés. ¿Y sabe qué estaba haciendo la iglesia? No, pues si eso es lo que... Pues tocará circuncidarse a los varones para que podamos ser salvos. Miren lo que estaba ocurriendo. Ellos que habían creído que solo Jesucristo era el que salvaba, ahora procuraban circuncidarse según el rito de Moisés, procurando asegurar más su salvación. Es decir, si Cristo salva, imagínense Cristo más la circuncisión. Es un doble vuelta de llave. Con Cristo, seguro. Con la circuncisión, más que seguro. Estamos mejor. ¿Y qué les dice el apóstol? No están doblemente mejor. ¿Qué hicieron? Negar a Cristo. En lugar de hacer más segura la salvación, lo que hicieron fue negar la gracia. Quedaron como si no fueran salvos. El texto puede ser parafraseado. Cualquiera que, después de profesar su confianza en Cristo para justificación, procura también ser justificado por la obediencia a la ley, ha dejado sin efecto su profesión inicial. Cristo ya no tendría efecto en sus vidas, pues han mostrado no estar en la gracia. Personas que le añaden a su fe en Jesucristo para justicia, la obediencia a la ley, están mostrando que nunca fueron objetos de la gracia, porque la gracia solo nos va a llevar a creer en Jesucristo para salvación y en nadie más. Aquí no se trata, hermanos, de que los Gálatas verdaderos creyentes cayeron del estado de gracia, eran salvos y ahora no, sino que de su expresión en ese grupo de personas vistas como iglesia, de los que se vio a muchos dizque creer en Jesucristo y fiarse en Él para salvación, cuando se circuncidaron, demostraron que, hermanos, que su confianza no estaba solo en Cristo. En su corazón siempre vivieron como, ay, ¿será que esto es suficiente? ¿Será que esto es suficiente? A mí se me hace que solo Cristo no. No, es que no puede ser que tantos libros del Antiguo Testamento ahora que no. Que para salvación no. De todas formas guardaban como la esperanza de que quizás pudieran hacer más segura su salvación. Y en ese sentido Pablo les dice, los que por la ley, parafraseándolo, se intentan justificar, porque es imposible, ¿verdad? Pero los que por la ley se intentan justificar, es como si hubieran anulado la gracia en ustedes. Note el peligro, hermanos. El peligro de no entender, de no asimilar, de no vivir bajo la justificación por la fe y no por las obras. Es la diferencia entre estar o no estar en la gracia salvadora. Volviendo ahora el asunto, note el peligro. Un grupo de personas fue llevada a Cristo. Ya espero que hayamos saltado el escollo. Si no, vea este sermón una y otra vez, hasta que pueda comprender. Ahora, volvamos a los Gálatas. Un grupo de personas, el apóstol Pablo las condujo a Cristo, así se veía. Todos confesaron a Cristo, todos decían haberse fiado en Cristo para ser justificados.
fueron enseñados por precepto, es decir, en doctrina y por ejemplo, porque el apóstol Pablo les ejemplificó que para ser salvo no se requería la obediencia a la ley. Por eso Pablo en Gálatas es que relata su inconveniente en un momento con Pedro, en Gálatas 2:14 al 16. Dice, pero cuando Pablo vio que tanto Pedro como Bernabé y otros hombres de Dios que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los Gálatas aprendieron por precepto y por ejemplo de que nadie es justificado. Entonces, como Pedro no es que había caído de la gracia, pero estaba cooperando para que la gente entendiera eso. Y entonces cuando estaba reunido con los hermanos gentiles, es decir, los que no son judíos, eso, y discúlpenme, aquí no quiero ser irreverente, pero comía lechona, comía lo que está con sangre, ¿cómo se llama, hermano? Morcilla rellena, comía, venga, y no importa, y estaba tranquilo. Y cuando veía que a la iglesia venían los judíos, rápido se limpiaba y ya no trataba, no acercaba a la mesa de los gentiles y entonces se abstenía de ciertas cosas. Y dice Pablo que cuando lo vio, dijo, y que en su simulación se arrastró a Bernabé. ¿Sabe qué estaba haciendo con esa actitud? Porque a veces el lenguaje que más habla es el lenguaje de los actos. Dijo, mírelo ahí. Les está diciendo con el lenguaje de los actos que de todas formas sí toca guardar algunas dietas para ser justificado delante de Dios. Y como el pecado fue público, públicamente le llamó la atención. Si usted como judío vive como los gentiles, porque usted en su corazón no cree que la dieta lo salva, ¿por qué afirma a los judíos a judaizar, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar estas regulaciones, sino por la fe en Jesucristo? Ahora mire cómo también les exhorta no solo por ejemplo, sino por precepto en 4:9 al 11, Gálatas 4:9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entienda esto en su contexto. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Que empezaron con la circuncisión para asegurar más su salvación. No. Aún más. Imagínense, creyendo en Cristo y circuncidarse, doble llave. ¿Qué tal si observamos una fiesta judía? ¿Qué tal si observamos una luna llena? ¿Qué tal si nos dormimos una semana en enramadas? Y cosas así. ¿No es mejor? Hoy se le llama volver a las fuentes judías. Cuidado con el cristianismo mesiánico, que no es más que el judaísmo disfrazado, queriendo volver a los cristianos, a las regulaciones de las que Cristo nos hizo libres. El judaísmo mesiánico nació en el infierno. Escúchelo.
judío mesiánico no es nuestro hermano. No lo es. Está en la misma categoría de otras sectas. Él no está volviendo a las fuentes. Él nos está volviendo a la esclavitud, que es otra cosa. No a las fuentes, a la esclavitud. Por eso cuidado con Yeshua, con Hashem, con Shalom. No tiene nada que ver esos nombres, ¿me hago entender? Es toda la doctrina que está detrás. Con el kipá, con el chofar, con una bandera de Israel y cosas así. Cuidado. Usted dice, ay, qué más puro, eso es lo corrupto. Ese es el sistema al que los gálatas querían volver a meterse. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Por qué quieren volver a esclavizarse? Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que haciendo eso serán justos delante de Dios. El apóstol lamenta que al parecer su trabajo haya sido en vano, no porque los gálatas hayan tenido el poder de anular la gracia, sino porque parecían no estar en la fe. Son dos cosas distintas. ¿Habían o no creído en Cristo para salvación? ¿Cómo podían haber creído para salvación y descansar también en su obediencia a la ley? Si se apoyan en Jesucristo para justificación, comprueban que la gracia de Dios les ha alcanzado. Pero si procuraban obtener justicia por medio de la observancia de la ley, expresaban no estar en la gracia. Entonces note la importancia de no equivocar el camino en el tema de la justificación por la fe, pues nos encontramos delante de la enorme distancia entre el cielo y el infierno. Cualquiera que busca ser justificado obedeciendo la ley niega la justicia de Cristo. Para él, la muerte de Cristo no significa nada, no tiene virtud alguna, pues si al final yo soy salvo por algo que pueda yo hacer, en vano murió Cristo. En vano murió Cristo. Pero queridos hermanos, este no es solo tema que se toca en las Escrituras. En el recorrido de la historia de la Iglesia, el Evangelio ha tenido que ser defendido de quienes lo pervierten, afirmando que un ser humano puede tener un tipo de virtud y obediencia que se le pueda considerar para su salvación. No le voy a dar una clase de historia porque es imposible, pero le recomiendo alguna literatura del tema. Pero para resumir la historia, quiero que usted entienda la posición oficial de la Iglesia romana en el Concilio de Trento. Muy importante, tenga eso en mente. ¿Cuál es el Concilio de Trento? Trento es el lugar, un concilio. El Concilio de Trento es precisamente la declaración oficial de Roma respondiendo a la Reforma. Lo que tenían en mente es la Reforma. Es decir, cuando miraron a Lutero, a Calvino, a todas esas personas, aquí hay que responder, porque esta gente nos está sonsacando, nos está minando la doctrina. Trento es la declaración oficial pensando en la Reforma. Por eso tiene que ver mucho con nosotros. En el capítulo de la justificación, les recuerdo que el Trento está de pie todavía hoy como documento oficial de Roma. O sea, eso no está abrogado. Ese es el documento, está de pie, eso creen hoy. En el capítulo de la justificación dice el canon 9, si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo así que no se requiere otra cosa alguna que coopere con conseguir la gracia de la justificación, o que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. O sea que aquí hay un grupo de anatemas según el romanismo, pero venido de esos labios, es bendito esa ofensa. Porque a mí no me gustaría que un hombre así me llamara hermano. A mí llámeme anatema, por favor. No todo piropo
es un halago. Hay piropos que son una ofensa. ¿En qué radica? ¿En quién se lo dice? Lo que está diciendo este canon es que si alguno cree que un pecador se justifica con la sola fe y que no le es necesario cooperar o que no puede prepararse para recibir la gracia o hacer algo de él, aunque sea pequeño, prepararse. Él no se va a justificar, sí. Trento dice, el hombre no se va a justificar, sí, pero se puede preparar. Aunque sea en su voluntad puede moverse para recibir la gracia. Si alguno no piensa así, sea anatema. Pues no creemos eso, hermanos. Pero creemos que el hombre está muerto. Y vaya con un remedio, con el mejor remedio. Dígale a un muerto, abra la boca. Prepárese, que aquí vengo. ¿Me hago entender? Sí, usted tiene el remedio y él lo necesita, es obvio. Pero dígale a un muerto espiritual, abra la boca. Prepárese para recibir la medicina. No, pues quédese esperando, aún si se la unta en la boca. El hombre primero debe ser nacido de Dios. Y luego y solo luego cree en Jesucristo. Y después de creer es justificado. Justificados pues por la fe. En el canon 24 dice que si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva ni se aumenta delante de Dios por las buenas obras, sino que las buenas obras son únicamente frutos y señales de la justificación, pero no la causa, sea anatema. Usted fue católico, ¿verdad? O sea que usted creía esto. Usted creía que la justificación podía ser alcanzada y aumentada. Mira, está otro error. No solo creen que la justificación se puede alcanzar, sino que hay grados de justificación. Y esto por las obras, por las buenas obras. A esto le respondemos, ¿verdad? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Años antes de Trento, Tomás de Aquino en la Edad Media hizo dominante en la Iglesia Católica Romana su concepto de la famosa infusión de gracia, mediante la cual el hombre es hecho justo. Cuidado. Nosotros no creemos que la justificación signifique hacer justo a un hombre. Creemos que es declarar justo a un hombre. ¿Qué diferencia hay? Tiene que venir a los próximos sermones, pero no es lo mismo hacerlo justo que declararlo justo. No es lo mismo infundirle gracia que considerarlo en la gracia. No es lo mismo. La Iglesia tuvo que hacer frente a aquellos errores que confundían justificación con santificación. Se rechazó la idea errónea de basar parte de la justificación en la justicia inherente del regenerado y en las buenas obras. La Iglesia tuvo que ratificar que el hombre es justificado gratuitamente por medio de la sola fe, la cual recibe de Cristo, y que la fe solo descansa en Cristo para salvación. Además, la Iglesia tuvo que rechazar la doctrina de la justificación por causa de la fe. Escuche, es un error doctrinal la justificación por la fe, si por significa por causa. Un error doctrinal, porque nosotros no somos salvos por la fe, sino por medio. Un error, justificación por causa de la fe. Lo verdadero, justificación por medio de la fe. Tuvo que rechazar la doctrina de una justificación progresiva, de una justificación por niveles, de los errores y ataques a la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo. Esa doctrina ha sido muy atacada, la imputación de la doctrina de Cristo. ¿Por qué ha sido imputada? Porque ha sido atacada porque hay una doctrina anterior
que le da sentido, y es la imputación del pecado original. El que no cree en la imputación del pecado original, niega la imputación de la doctrina de Cristo. Como ve, la Iglesia ha sido seria y entendida en que este asunto es de vital importancia porque se trata de salvación o condenación y de cuál es el evangelio que predicamos. Y segundo, hermanos, porque es importante, necesaria esta doctrina, creerla, asimilarla, por lo que esta doctrina nos revela de Dios. Cuando nos acercamos a la doctrina de la justificación por la sola fe y lo hacemos correctamente, indefectiblemente nos acercamos a un mayor entendimiento de Dios. Mire que así no pasa generalmente con nuestras obras humanas. Con nuestras obras humanas, vamos a suponer que yo hago una pintura, me gusta pintar y entonces hago una pintura. Y usted puede sacar conclusiones mías de acuerdo a la pintura, eso sí es cierto. Usted puede decir, es simétrico, es, extrovertido o introvertido de acuerdo a los colores que use. O mire, le gusta el primer plano, o si la casita la colocó en la esquina. Usted puede sacar conclusiones, pero por más conclusiones que usted saca, usted no dice, ese hombre debe ser un buen padre, o ese hombre paga impuestos, o se me hace que... Usted no puede conocer mi carácter a través de mis obras. Pero cuando usted se acerca a la doctrina de la justificación, usted sí puede conocer el carácter de Dios. No solo que usted entiende más de la obra redentora, y espero que lo entendamos en esta serie, sino que usted aprende más de la misma naturaleza de Dios. Es como si esta obra de justificación nos abriera el pecho de Dios y nos dejara ver lo que late en sus santas entrañas. La gloria de Dios, recuerde que la gloria de Dios son sus atributos. La gloria de Dios es exhibida de manera especial en esta doctrina. Ejemplos. Considere, por ejemplo, la inmensa exhibición de gracia y bondad de Dios en esta obra. O sea que si usted piensa que Dios es bueno viendo la creación, cuando usted mire la doctrina de la justificación, usted dice, de oídas había oído que Dios era bueno. Viendo la doctrina de la justificación, ahora mis ojos ven que Dios de inmensa gracia y bondad. Tito 3 al 7. Parece que Tito no encontró más palabras para hermosear estas doctrinas. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuánta acumulación de aquellos atributos de la bondad de Dios. En la doctrina de la justificación hay una acumulación, una concentración de esos atributos de bondad de Dios. ¿Y por qué esto resalta, hermanos? Porque esta bondad fue derramada abundantemente en seres indignos e inmerecedores. Eso es muy obvio, resalta. La doctrina de la justificación nos hace ver la inmensa exhibición de su gracia, cómo las criaturas caídas, cómo los rebeldes culpables, cómo los pecadores perdidos son restaurados al favor de Dios y se les da una posición muy superior a la que tuvo Adán antes de caer y aún una mayor posición a la que tienen los santos ángeles en el cielo. Esto nos muestra esta doctrina. Le puedo decir
que el hombre justificado está en una posición muy superior a la que tuvo Adán antes de caer. Le doy solo una prueba. Adán podía caer y el que está en la gracia nunca cae. Por la justificación. Aún los santos ángeles, eso ya es una expresión muy dura, ¿no? Que el justificado tiene una posición aún más arriba y superior que los ángeles. Porque dice Hebreos que Jesucristo no fue entregado por los ángeles. Ninguna gota de su sangre cayó para salvar a un ángel. Toda su sangre para el pecador. Note ahora cómo la obra de justificación, le estoy colocando ejemplos, exhibe su más estricta e inflexible justicia, por la cual no perdonaría ni la más pequeña ofensa. ¿Usted sí se ha puesto a pensar que nosotros los seres humanos creemos que merecemos que se nos perdone? Qué terrible esta generación. Cada generación tiene su cosa, ¿verdad? Pero esta generación es la que está siendo entrenada para exigir el perdón como un derecho. Por eso es que nos armamos, volvemos el país una miseria y decimos, usted me tiene que perdonar. O sigo disparando. ¿Me tiene? Me tiene. Me tiene. Hermanos, el perdón siempre es una gracia. A usted lo perdonan. A usted lo perdonan por gracia. Porque usted no merece eso. Ni yo, obviamente. La justicia no tiene por qué perdonar a nadie. Escuche, no tiene. Si hay perdón, es por causa de otro atributo, no la justicia. ¿Ya? Porque la justicia obliga ¿a qué? A darle a cada cual su merecido. Entonces, si hay perdón, es porque cogimos la justicia y le hicimos así. ¿No? Le hicimos así y damos perdón. Dios en su justicia no perdonaría ni la más pequeña ofensa, sino que estiró su mano para que todo le fuera compensado. La justicia de Dios debe quedar completamente satisfecha, de lo contrario, la condenación sería completa e irreversible. Note cómo su justicia buscó el procedimiento más justo para que su justicia fuera compensada. Piense esto, Dios es justo. Y dijo, ¿cómo considerar a este hombre pecador como justo sin violar ningún renglón de mi justicia inflexible? ¿Cómo? ¿Cómo sanar mi justicia herida? ¿Cómo compensar mi justicia herida? Sin menoscabar mi justicia para considerar a este pecador como un hombre justo. Pues mire lo que su justicia hizo. Buscó un fiador, una figura judicial. Buscó un fiador, buscó un mediador que se comprometió para llevar a cabo esa tarea a favor de otros. ¡Qué justicia!, ¿no? O sea que él, para perdonar, no fue injusto, fue justo. Usó una figura judicial de establecer un mediador voluntario, no como cuando usted es fiador, que le cobran a usted. Voluntario no es que sea, fue voluntario al firmar, pero eso sí fue por, bueno, eso no es mi tema. Pero el punto es que si usted se metió en una deuda, hermano, desobedeció en la escritura, ¿qué quiere? ¿Recibir qué? ¿Gracia? ¿Verdad? ¿Bendición de Dios? Bueno, el que quebranta la escritura va a comer los frutos amargos. Pero bueno, no es el tema. El punto es, se buscó Dios un mediador que levantó la mano. No pasó así, hermanos, pero permítame la poesía. Cuando el Señor dijo en la eternidad,
¿Quién? ¿Quién podrá? ¿Quién querrá? Para no contradecir mi justicia, salvar al hombre pecador. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos a alguien que asuma su culpa, que se atribuya el mal para poder descargar en él mi ira y mostrar con ellos misericordia. Jesucristo no dejó terminar la frase. Dijo, he aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y fue a la cruz. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De tal manera que la cruz existe porque Dios es justo. El infierno existe porque existe la justicia divina. La justificación existe porque se trata de la justicia de Dios. La salvación de un alma no solo tiene que ver con el amor, que es el cliché evangélico, ¿verdad? La salvación de un alma es principalmente un asunto de justicia. Usted es una exhibición de Dios siendo justo. No lo ajustició usted, entonces usted se va a preguntar, ¿y por qué? Si Dios es justo, no me ajustició. Venga a la serie. Ahora mire este milagro último, hermanos, que se retrata en el Salmo 85:10. Es un texto maravilloso, hermanos. Salmo 85, es un milagro. Y es que en Cristo la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En Jesucristo vienen a encontrarse de manera misteriosa y maravillosa la misericordia sin menoscabar la veracidad, y su justicia inflexible y la paz. En la cruz vienen estas dos cosas que parecen irreconciliables y vienen a hallar sentido en la cruz de Cristo. La doctrina de la justificación exhibe estas maravillas del carácter de Dios, de manera que paso a paso le conocemos más. Esta doctrina demuestra la inescrutable sabiduría de la deidad, que halló un camino para el ejercicio del más bondadoso acto de misericordia, sin perjuicio de su más estricta justicia y su infalible verdad. Por eso se le llama la justicia de Dios. ¿De quién más pudo venir eso, hermanos? De Dios. La doctrina de la justificación muestra la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y se nos exhibe cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso, hermanos, la Escritura dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:6-8. Y aunque la justificación vindica los derechos de Dios sobre sus criaturas y beneficia eternamente a los escogidos, finalmente la justificación por medio de la fe en la persona y obra de Cristo es otra de las obras que fueron hechas de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Si la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, desdichado usted, querido amigo, si usted no ha sido justificado por Dios mismo. Si el que se declaró justo fue usted mismo, desdichado de usted. Si una iglesia lo declaró justo, desdichado de usted. Si en el tribunal de su conciencia usted se declaró justo, desdichado de usted. Si toda la gente lo cree un justo y usted se lo creyó, desdichado de usted.
el que debe pronunciar la sentencia no es usted, ni el hombre, ni ninguna iglesia. Es Dios. El que justifica, dice. Dios, el que justifica. No importa cómo lo tengan los hombres a usted. Que usted es el mejor, que usted sí que sabe, que usted es inteligente, que usted sí es moral, que usted sí... Con todo y su reputación, allá en el infierno, debe haber un lugar para los de reputación como usted. Más mal les va. Por eso le exhortamos a creer en Jesucristo, en su persona, en su vida, en su muerte en la cruz como la única justicia que usted debe llevar ante Dios. Pero dichoso usted, querido creyente, bendito de Dios, querido creyente, doblemente feliz si usted es uno de los que Dios mira y no encuentra pecado que atribuirle, sino que ve sobre usted un manto teñido de carmesí de la justicia de Cristo. Bendito usted. Usted debe ser una de las personas más felices que el mundo ha conocido y un adorador continuo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No sé por qué se la pasa llorando usted. ¿Has negado la gracia quizás? Debe ser por eso. Porque nuestra Biblia dice que no hay un hombre más feliz que el que Dios mira y no le atribuye pecado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.